Comprender la luz para conocer la verdad. Dietrich de Freiberg fue un filósofo y teólogo dominico nacido alrededor de 1250, nacido en Freiberg, Alemania, y estudió en la Universidad de París, donde alcanzó el rango de maestro en teología y se destacó por sus conocimientos de filosofía natural, metafísica y óptica. Su carrera se desarrolló en el contexto del siglo XIII, en un periodo de florecimiento de la escolástica y la consolidación del tomismo. Dietrich fue un defensor del aristotelismo, pero también adoptó posturas propias, buscando reconciliar la filosofía con las enseñanzas cristianas. Además de su interés en la metafísica y teología, es conocido por sus contribuciones en el campo de la óptica, siendo uno de los primeros en proponer una explicación científica para la formación de los arcoíris. Ocupó varios cargos importantes dentro de la orden de los dominicos y dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y a la escritura, y falleció alrededor de 1310. Su enfoque filosófico está profundamente enraizado en la metafísica aristotélica y neoplatónica, y sostenía que toda realidad está organizada jerárquicamente desde la materia hacia Dios. Creía una distinción clara entre el ser potencial, materia, y el ser en acto, forma, donde Dios es un acto puro, la fuente de todo ser. En la teoría del conocimiento desarrolló la integración del intelecto y la percepción sensorial inspirada por Aristóteles. Según él, el intelecto humano es capaz de conocer las esencias universales a través de los sentidos, pero también puede alcanzar verdades más altas mediante la iluminación divina. En la filosofía de la luz, distinguió la teoría de la luz, que desempeña un papel fundamental en la metafísica. Influenciado por el neoplatonismo, Dietrich veía la luz como una manifestación de lo divino y consideraba que todo ser emana de la luz de Dios. La luz no solo era un fenómeno físico, sino una metáfora de la verdad y el conocimiento. Su pensamiento sobre la luz también refleja su trabajo científico sobre óptica. En teología, Dietrich defendió la idea de la creación como una emanación continua de Dios. También se ocupó de las cuestiones relacionadas con la Trinidad y la encarnación, y se adhirió a la visión ortodoxa del cristianismo, que trataba de equilibrar la razón y la fe. En su obra sobre el arco iris y las impresiones radiales, este tratado es una obra de estudio científico y filosófico sobre el fenómeno del arco iris. En esta obra, Dietrich combina la observación empírica con principios filosóficos para explicar cómo se forma el arco iris a partir de la refracción y la reflexión de la luz en gotas de agua. Sus investigaciones son consideradas un adelanto en la óptica medieval y anticipan el descubrimiento posterior sobre la descomposición de la luz. En el libro se basa en 4 estructuras. Dietrich comienza explicando la naturaleza de la luz y su propagación en el espacio. Analiza también los factores físicos que intervienen en la formación del arco iris, especialmente cómo la luz interactúa con las gotas de agua, el fenómeno del arco iris, y habla de la refracción y la reflexión. Expone su teoría sobre cómo la luz se refracta y se refleja dentro de gotas de agua para producir los colores que vemos en un arco iris. Y finalmente, la obra conecta el fenómeno físico con su visión metafísica de la luz como un símbolo de la verdad y la revelación divina. Dietrich concluye que el arco iris es tanto un fenómeno natural como un símbolo espiritual, una manifestación visible de la luz divina que ilumina el mundo material y espiritual. En la relevancia y en la actualidad de su legado, Dietrich sigue siendo una figura relevante en la filosofía medieval por varias razones. La contribución en la óptica, sus investigaciones sobre el arco iris y la luz fueron pioneras y anticiparon descubrimientos científicos clave en el Renacimiento. Aunque su método era filosófico, su observación precisa lo convirtió en el precursor de la ciencia moderna, un ejemplo temprano de cómo la filosofía y la ciencia pueden interactuar al combinar el estudio de la luz desde un enfoque físico y metafísico, aporta una visión integral que sigue siendo un modelo para la interdisciplinaridad. Su visión de la luz como emanación divina ha influido en corrientes posteriores del pensamiento religioso y filosófico, particularmente en la mística cristiana, y la influencia en la escolástica. A nivel filosófico y teológico, su esfuerzo por integrar las enseñanzas aristotélicas y el neoplatonismo con el cristianismo ayudó a dar forma al desarrollo de la escolástica tardía. Dietrich es multifacético. Se le recuerda por su capacidad de unir la teología, la metafísica y la ciencia en un marco coherente. Su teoría de la luz no solo influyó en el pensamiento filosófico y religioso de la época, sino que también preparó el camino para el estudio empírico de los fenómenos ópticos. Hoy es considerado un pionero en el desarrollo de la ciencia medieval y un filósofo cuyo pensamiento conecta las dimensiones visibles e invisibles de la realidad.